Durante casi 6 años, el cuerpo de un adolescente de 16 años estuvo enterrado bajo una tumba anónima en un cementerio público de Buenos Aires. La policía decía que fue un accidente de tránsito, pero testigos lo vieron siendo golpeado y subido a una patrulla. Su crimen fue decir no a una red de corrupción policial. Este no es solo un caso de desaparición forzada, es la radiografía de un sistema donde la pobreza puede ser una sentencia de muerte. Durante 5 años y 8 meses, una familia entera no dejó de buscar ni un solo día la silueta de un hijo que ya no estaba. Organizaron decenas de marchas, interpelaron al Estado y se enfrentaron a un sistema que se negaba a responder. Buscaban a Luciano Arruga, su hijo. Tenía solo 16 años y un día desapareció sin dejar rastro. Y entonces, el 17 de octubre de 2014, lo encontraron. Pero el cuerpo de Luciano no apareció en un descampado ni en algún lugar oculto o difícil de acceder. Estaba justo aquí, en un cementerio público, enterrado bajo una lápida anónima, con 2 letras escritas a mano: NN, no nombre. La versión oficial que las autoridades dieron sobre su muerte fue tan simple como fría. Dijeron que Luciano Arruga se había escapado de casa y que esa misma noche fue atropellado por un coche y murió. El expediente fue registrado de inmediato como un simple accidente de tráfico. Pero no. Esa explicación fue inventada para encubrir un crimen cometido por el propio Estado. Porque la verdad es que la última vez que testigos independientes vieron a Luciano Arruga con vida, lo estaban golpeando y lo subían por la fuerza a un coche patrulla. Esto no fue un accidente, fue una desaparición forzada, un crimen de Estado perpetrado por quienes, se supone, que deben garantizar la ley. Un caso sin resolver que expuso una de las caras más oscuras de la policía argentina, una realidad conocida como el gatillo fácil. Y para entender cómo un adolescente de 16 años puede ser detenido, asesinado y luego disfrazado como una víctima de tráfico, hay que analizar cada detalle de este caso. Y para asegurarnos de que crímenes como este no se olviden nunca más, necesitamos que tú nos acompañes. Únete a esta comunidad de buscadores de justicia suscribiéndote al canal de expedientes de casos y eventos históricos sin resolver y activando la campanita. Porque la historia de Luciano Arruga no habla solo de su muerte, habla de su vida y de una decisión valiente que, tristemente, lo llevó a un destino trágico. «5 años, un hombre y el crimen de la policía». Antes de convertirse en un símbolo, Luciano Arruga era simplemente un chico normal. Tenía 16 años y vivía con su familia en Lomas del Mirador, un barrio obrero del Partido de la Matanza, en las afueras de Buenos Aires. Como tantos adolescentes de la zona, le encantaba la cumbia y solía pasar el tiempo con sus amigos por el barrio. Luciano no era ningún delincuente, era solo un chico, creciendo. Pero en barrios obreros como Lomas del Mirador, la línea que separa a un adolescente de lo que la policía considera un sujeto peligroso es extremadamente delgada. La policía bonaerense, que opera en esa zona, llevaba años con fama de ser una de las fuerzas más violentas y corruptas del país. Y es allí donde la expresión gatillo fácil se escucha todos los días. Gatillo fácil, traducido literalmente, significa dedo fácil en el gatillo. Pero en realidad, habla de algo mucho más profundo. Habla de una cultura de abuso de poder, donde los agentes detienen arbitrariamente, torturan e incluso ejecutan extrajudicialmente a jóvenes pobres, sin que nadie rinda cuentas. A esos chicos se les suele llamar pibes chorros,
un término despectivo que los señala como ladronzuelos callejeros, aunque no hayan hecho nada. Y la policía no solo los persigue. Lo más grave es que algunos policías corruptos intentan reclutarlos. Los presionan para que salgan a robar y luego les exigen que entreguen lo robado como tributo. Y Luciano Arruga, tristemente, fue uno de los blancos de esa red de corrupción. La tragedia de Luciano tuvo una causa directa y fue un acto de valentía. Un no rotundo que lo cambió todo. Según las denuncias repetidas una y otra vez por su familia, especialmente por su hermana Vanessa Orieta, Luciano había sido presionado por agentes de la comisaría de Lomas del Mirador. No fue una sola vez. Lo habían abordado en múltiples ocasiones. Y no lo hacían para proteger a la comunidad, ni para cumplir con la ley. Lo que querían era convertir a Luciano en una herramienta más de su engranaje criminal. Le exigían que robara, que saliera a la calle a hurtar y que luego entregara el botín directamente a ellos. Era un sistema, una práctica ilegal, sistemática, llevada a cabo por una parte de la policía podrida. Y cuando vieron a Luciano, pensaron que sería como tantos otros chicos. Creyeron que el miedo lo haría obedecer, pero cometieron un error, porque Luciano Arruga dijo que no. Un chico de 16 años se plantó frente a hombres armados y con uniforme y les dijo que no iba a delinquir para ellos. Ese no lo colocó directamente en el punto de mira. Desde entonces, Luciano fue objeto de una campaña continua de acoso y hostigamiento. Patrulleros lo detenían sin motivo, lo registraban, lo llevaban a la comisaría y allí lo golpeaban. Querían quebrarlo, destruir su voluntad, hacerle entender que negarse tenía consecuencias. Luciano contaba estos episodios a su familia. Vivía con miedo, pero aún así se mantuvo firme. Nunca accedió a colaborar. Y ese acoso terminó convirtiéndose en un crimen imperdonable. La noche del 31 de enero de 2009, Luciano iba caminando solo por una calle cercana a su casa. Era una zona poco transitada, mal iluminada. De pronto, un coche patrulla, perteneciente a la comisaría de Lomas del Mirador, se le acercó. Más tarde, varios testigos lo confirmarían, y también lo harían los documentos de la investigación. Ese patrullero no estaba registrado como operativo esa noche. Según los vecinos que estaban por la zona, los agentes bajaron del coche. Y no hicieron una identificación de rutina. Lo atacaron directamente. Lo golpearon con brutalidad, sin previo aviso. Se escucharon gritos de dolor, gritos de un chico que pedía auxilio. Y después, lo vieron. Lo arrastraban, lo empujaban al asiento trasero del coche. Y el patrullero desapareció. Esa fue la última vez que Luciano Arruga fue visto con vida por testigos independientes. A la mañana siguiente, al ver que Luciano no había vuelto a casa, su familia entró en pánico. Su madre, Mónica Alegre, y su hermana, Vanessa, fueron directamente a la comisaría de Lomas del Mirador. Les explicaron que Luciano había sido detenido por la policía la noche anterior. Pero lo que recibieron fue una respuesta fría, inhumana. Los agentes lo negaron todo. Dijeron que no sabían nada, que no existía ningún registro de su detención. Y esa mentira fue el comienzo de una operación de encubrimiento que duraría 5 años. La desaparición de Luciano no silenció su familia. Todo lo contrario. Los convirtió en activistas valientes por los derechos humanos. Su hermana, Vanessa Orieta, se convirtió en la voz principal de esta lucha. Y con el respaldo de organizaciones reconocidas, como el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH, la familia organizó cientos de marchas, concentraciones y actos públicos. El rostro de Luciano apareció en pancartas por toda Buenos Aires, acompañado de una pregunta que dolía como un puñal. ¿Dónde está Luciano Arruga? Exigían que la justicia investigara, en serio. Pero lo que encontraron
fue el silencio de las instituciones y la indiferencia de un sistema judicial que parecía mirar hacia otro lado. Mientras tanto, la policía, lejos de colaborar, fue señalada por obstruir la investigación de manera sistemática. Los testigos recibieron amenazas, les presionaban para que se retractaran de sus declaraciones. Y entonces estalló un escándalo. El diario Página 12 reveló una prueba clave: el libro de guardia de la comisaría de Lomas del Mirador. El registro de la noche en que Luciano desapareció había sido falsificado. Varias páginas habían sido arrancadas sin ningún disimulo. Un intento descarado por borrar cualquier rastro de la presencia de Luciano allí dentro. Ya no se trataba de una simple desaparición. Esto se convirtió en una confrontación directa entre una familia trabajadora y un sistema corrupto y poderoso. Pero Vanessa y su familia no se rindieron y lograron lo que parecía imposible. Convirtieron el caso de Luciano Arruga en un símbolo nacional. Expusieron, ante toda la sociedad, la cara más cruda y brutal de la violencia institucional. Y gracias a su lucha incansable, el sistema, finalmente, se vio obligado a mostrar, al menos, una parte de esa verdad horrenda. Después de casi 6 años de lucha, llegó un punto de inflexión judicial. Gracias a la presión constante de la familia y del eco mediático, un juez finalmente ordenó una revisión exhaustiva. La orden exigía comparar las huellas dactilares de Luciano Arruga con todos los cuerpos no identificados que habían sido enterrados en los cementerios de la provincia de Buenos Aires desde el año 2009. Y en octubre de 2014 llegó la respuesta. Las huellas coincidían. Luciano había sido enterrado bajo un número con el código NN en el cementerio de Chacarita. El expediente adjunto al cuerpo contaba una historia muy concreta. Decía que esa persona había muerto en la madrugada del 1 de febrero de 2009. Es decir, solo unas pocas horas después de que Luciano fuera detenido por la policía. La causa de muerte registrada fue politraumatismo, provocado por un atropello en la avenida General Paz, un accidente de tráfico común. Esa explicación desató una ola de indignación, porque planteaba una serie de preguntas gravísimas que nadie podía responder de forma creíble. ¿Cómo es posible que un menor, reportado como desaparecido desde el primer momento por su familia, terminara enterrado como un desconocido? ¿Cómo es que la propia policía, que supuestamente lo estaba buscando, no lo reconoció durante 5 años? ¿Por qué no se hizo ningún intento serio para identificar a la víctima de ese supuesto accidente? Los registros hospitalarios tampoco ayudaban. No constaba la presencia de ningún agente policial en el lugar del accidente. Nadie lo acompañó al hospital. Nadie firmó nada. Todo, absolutamente todo, se salió del protocolo. La única explicación razonable era también la más espeluznante. La hipótesis más fuerte de la investigación es que Luciano fue detenido, fue torturado y posiblemente asesinado dentro de la comisaría, y que luego su cuerpo fue arrojado en plena calle para simular un accidente vial. Un montaje. Una escena inventada para ocultar las marcas de la tortura. Después manipularon el proceso forense y administrativo para asegurarse de que el cuerpo fuera enterrado como si se tratara de un desconocido. Y lo lograron. Lograron ocultar el cuerpo de Luciano a plena vista en un cementerio público. Esto no solo fue una desaparición, fue un misterio cargado de crueldad y de abuso de poder sistemático. Se ordenó una exhumación y una nueva autopsia. Pero, tras 5 años bajo tierra, muchas pruebas ya eran irrecuperables. El hallazgo del cuerpo de Luciano confirmó su muerte. Pero también
abrió un nuevo capítulo en la lucha judicial. Con base en las pruebas de detención ilegal y encubrimiento, varios agentes de la comisaría de Lomas del Mirador fueron imputados. Lo último que se sabe, a nivel judicial, fue una victoria simbólica. Importante, sí, pero incompleta. 8 policías fueron llevados a juicio. Y al final, solo uno de ellos, Julio Diego Torales, fue condenado a 10 años de prisión. Pero atención, esa condena no fue por homicidio, ni por desaparición forzada, fue por tortura. Tortura ejercida contra Luciano en una detención previa, ocurrida antes de la noche en que desapareció. Por el crimen que realmente lo mató, por esa desaparición forzada seguida de muerte, como la llaman los abogados de derechos humanos, hasta hoy, nadie ha sido responsabilizado penalmente. La justicia, en su sentido más pleno, no ha llegado. La verdad de lo que ocurrió con Luciano dentro de esa comisaría, aquella noche fatídica, probablemente seguirá siendo un misterio sin resolver. Y sin embargo, el caso de Luciano Arruga dejó una lección imborrable para la sociedad argentina. Su nombre se transformó en consigna, en un estandarte de lucha contra la violencia institucional, contra el gatillo fácil. Su historia sacó a la luz una realidad podrida, una que la sociedad y parte del Estado ya no pudieron seguir ignorando. Luciano perdió la vida por tener el coraje de decir que no, por negarse a ser parte de lo corrupto. Y la lucha de su familia nos enseñó algo fundamental, que incluso frente a un sistema de poder que parece inmovible, la voz de una persona común puede hacer temblar los cimientos. Puede que no hayan conseguido toda la justicia en los tribunales, pero sí lograron que el país recordara su nombre y la verdad detrás de su muerte. Y eso ya es una victoria que nadie podrá arrebatarles. Aún quedan muchos expedientes abiertos, muchas historias de abuso esperando ser contadas. ¿Tú? ¿Cuál quieres que abramos en el próximo video? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Y recuerda, la lucha por la justicia nunca termina.